Y volvimos con el dinero fácil, pero claro, musicalmente hablando, ¿no? El dinero fácil, Easy Money, de Johnny Marr, guitarrista de los Smiths, que hace poco sacó un nuevo disco que es realmente de impecable calidad artística. Les digo a todos ustedes que se pueden comunicar a este programa por el 093-829-272, 093-829-272. Esto lo repito porque nos llegan muchos mensajes a través de las redes sociales. Evidentemente que hoy en materia de comunicaciones todo replica, todo tiene sus distintos tiempos, no es solo en el vivo, en el momento en el que sacamos el programa, sino que este programa luego queda a modo de registro y mucha gente lo ve después. Hay gente que se entera de todo esto que estamos tratando ahora, qué sé yo, hoy en la tarde, mañana, pasado o en la noche, y evidentemente es importante que demos todos nuestros dominios o direcciones. Facebook, en donde estamos ahora mismo, estamos saliendo al aire, Twitter, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y por YouTube mirá en dónde estamos. Nuestra web es radionacional.com.uy. La República, la democracia, vamos rápidamente a ese tema. República, democracia. La República fue un sistema que prácticamente se definió en la primera Roma, aquella Roma republicana, varios siglos antes de Cristo. Prácticamente se extiende a todo lo que hoy consideramos Italia y la parte norte de África. Fue un régimen que estableció principios muy claros y que eran bastante inusuales, ¿no? Y sobre todo en aquel entonces, estamos hablando de 200, 300 años antes de Cristo y más. Bueno, establecen un concepto que es el de ciudadanía y establecen un concepto muy claro que es res pública y res privata. La res pública significa la cosa pública, pero es mucho más que eso, del punto de vista conceptual técnico, en términos políticos. Es la concepción de la propiedad, los bienes públicos. Es inclusive algo más que los bienes físicos, es lo que obedece al bien público. Por ejemplo, el derecho de transitar por las calles de esa república, Roma, los foros, los lugares públicos y las actividades públicas. Es decir, hay actividades que son esencialmente republicanas. Por ejemplo, la actividad de los senadores, la actividad legislativa, la actividad de los abogados de aquel entonces, que eran una especie de tutores particulares que tenían sus propias escuelas y diseñaban modos de ejercer la oratoria y el ejercicio jurisprudencial a sus alumnos para llevar adelante el ejercicio del derecho, precisamente en materia de ciudadanía. ¿Y el concepto de ciudadanía qué significa? Significa que esa república consideraba a sus habitantes no como meros habitantes, sino como ciudadanos, aquellos que tenían sus derechos civiles, que tenían la condición de ser ciudadanos que obedecían y estaban amparados por las mismas leyes. Ese, todos esos principios van a ser rescatados por allá por el siglo XVIII, digamos que en una suerte de, yo le llamaría, de nostalgia reconstructora de un bien perdido, justamente, no valga el pleonasmo, la redundancia, porque nostalgia quiere decir volver a ese bien perdido o atravesarlo. Esa nostalgia por aquel bien de la concepción de la ciudadanía, de ese concepto universal, de que cualquier persona, una vez habitando un territorio, pueda convertirse en ciudadano, es decir, tener los mismos derechos y las mismas obligaciones según legislan los poderes públicos a través del bien público organizar la sociedad. Concepto de civitas, de ciudadanía. Bueno, siglo XVIII. La aurora de esa libertad, inclusive, parece introducir un nuevo mundo moderno, pero que proviene de esos antiguos procesos o conceptos romanos. Y sigue, bueno, se siguen temiendo en ese momento a través de aquellos, digamos, pensadores franceses, entre ellos Robespierre, Tocqueville y tantos otros. Y, por ejemplo, pensadores que no eran de las clases burguesas de aquel entonces, como Montesquieu, el padre constructor del nuevo concepto republicano. Evidentemente estaban de acuerdo, incluso, como Robespierre, con Catalina II, de predecir, ojo, que César vendrá, no cometamos los mismos errores, establezcamos un régimen de igualdades legales, de una ciudadanía parificada en esa igualdad ante una ley universal, un marco jurídico universal y una estructura de Estado.
que nuestras naciones, nuestras sociedades sean conformadas como una unidad estatal, los estados nacionales, que ya tienen sus albores por el siglo XV al siglo XVI, pero que van a cuajar como el Estado que hoy reconocemos en aquellas revoluciones modernas, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa también, que adopta aquella vieja Carta Magna del 1215, si no me equivoco, y se transforma en la Carta de 1600 y pico, que va a ser también la que le da, digamos, la savia republicana a una república monárquica en ese caso. Estados Unidos, ni que hablar, con su revolución y su emancipación revolucionaria y a través de la Declaratoria de Filadelfia. República. República es la estructura, la arquitectura de esa construcción estatal y la ingeniería. ¿Por qué digo estructura y ingeniería? Estructura porque es el edificio, la estructura que se arma. Tres poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial, distintos órganos públicos, las competencias de esos órganos públicos, llámese empresas en nuestro país, servicios descentralizados, entes autónomos. Todo eso es la estructura, la arquitectura de nuestra república. Pero está la ingeniería, y la ingeniería obedece a la dinámica, a cómo funcionan, cómo se van articulando las funciones dentro de las empresas públicas, dentro de los tres poderes del Estado, dentro de la legislación que hace al derecho público, la relación del Estado con los privados o del Estado con otros estados. Esa es el origen de esa res pública. Y el derecho privado, el derecho que también nuestro Estado como república tiene la potestad y tiene la potestad exclusiva de legislar a través del Poder Legislativo y también de nuestro Poder Ejecutivo que comparte en la legislación, porque es una constitución, la nuestra, semipresidencialista, si vos querés, o semiparlamentarista. A grosso modo, no quiero entrar más en el tema porque filosóficamente es mucho más profundo, jurídicamente es mucho más profundo, pero ahí hablamos de república. Y cuando hablamos de democracia, no, la democracia es un tipo de gobierno, es un modelo o una teoría de gobierno. Y en ese sentido, cuando hablamos de democracia, hablamos de libertades. Básicamente la democracia está enraizada o está fundamentada en el concepto libertades. Pero libertad, el concepto de libertad, de acuerdo a nuestra tradición democrática occidental, está vinculado indisolublemente al individuo. Son las libertades individuales, son los derechos de las personas o lo que hoy se llaman los derechos humanos, que se aplican a cada uno de nosotros como personas. La libertad tiene que ver, además, con la libertad de partidos políticos, es decir, un sistema político que permite que varios partidos políticos concurran libremente en un sistema electoral para tener la posibilidad de gobernar o cogobernar, digamos, en las actividades del Estado. Libertad de partidos políticos, libertad de asociaciones o sociedades, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de emprendimiento, el libre emprendimiento empresarial, comercial, la alternancia en el poder de los partidos políticos o la alternancia en el poder de distintas organizaciones dentro o en el marco de empresas, sean privadas o públicas, u organizaciones sindicales. Eso más o menos sería hablar de democracia, que es bien distinta a lo que es república. República es algo así como el auto, como la estructura, la casa en la cual habita ese sistema, digamos, de gobierno. Max Weber diría tipos de dominación. Me parece una terminología interesante la de Max Weber en un opúsculo bien pequeño que se llama Las tipologías de la dominación, donde ahí a mí me sorprende Max Weber porque tiene casi la calidad de un augur, de un profeta, ¿no? Cuando nos va explicando qué tipos de poderes y de dominación íbamos a tener, que íbamos a salir del caudillismo, después iba a salir del personalismo, se iba a salir de los poderes que apelaban a lo patriótico, se iba a ir a poderes tecnocráticos, burocráticos y plutocráticos, porque se iba a racionalizar cada vez más los sistemas políticos en Occidente. Impresionante, Max Weber. El doctor Subía me mira con atención. ¿Y por qué digo todo esto? Dirán, ¿y por qué da toda esta clase de república y democracia? Porque la LUC, la Ley de Urgente Consideración, es precisamente una ley a la estatura de reformularnos nuestra república.
la va a ayornar en un montón de aspectos, la va a actualizar en un montón de aspectos que hacen a su funcionamiento, pero tiene matices que también afinan conceptos democráticos. Por ejemplo, lo que hoy les decía, la libre portabilidad numérica es uno de los aspectos muy democráticos que tiene la LUC. Pero hay aspectos que son más bien republicanos, que afianzan la república. Por ejemplo, cómo legislar la libertad o no financiera de todos nosotros, inclusión financiera obligatoria o no. Eso ya es una estructura más republicana. Y así queremos hablar con el doctor Subía respecto a un tema que la LUC lo trata para mí muy inteligentemente, muy bien, y logra un equilibrio que no lo tenía en nuestro país y de mucha sensibilidad, como lo es equilibrar el derecho de huelga, cómo regula el derecho de la huelga respecto a otros derechos que estaban en colisión anteriormente y que no pueden estar en colisión, el derecho de propiedad y el derecho al trabajo, porque tienen la misma estatura, la misma jerarquía, los derechos no pueden entrar en colisión, tienen que convivir. Y la LUC plantea una sabia convivencia entre el derecho a la huelga y el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por estar. ¿Qué tal, Rubén? Hoy desde otro ángulo, estoy acá en el Parlamento. Así que si la dicción o la fotografía no salen como es tradicional es porque estoy invadiendo zonas para poder trabajar. Bueno, como siempre, muy, muy interesante y muy profundo lo que usted habla. Ojalá yo me pudiera preparar en esos niveles, que lamentablemente estoy más en la trinchera. Prepararme un poco más en esos niveles para poder acompañarlo, pero lo suyo de enorme actualidad. Mire, enseguida pasamos al tema, pero Ujú, me acaba de llegar el semanario Voces, que siempre me llega al Parlamento, y mm. un dirigente de AEBU establece la inclusión financiera es democratización. Déjeme un minuto, yo siempre le cambio el libreto, ¿vio? No, sí, ya Pero sé, pero está bien, está bien. soy un poco anarco en ese sentido, pero déjeme un minuto porque acabo de llegar al despacho y viendo esto a uno le da para reflexionar un poquito. A ver, inclusión financiera, muy bien elegida la palabra, inclusión. Obviamente estuvieron un par de horas meditando cómo lograr decir que la obligatoriedad financiera era un elemento a favor del usuario. Las técnicas de marketing, de las cuales yo no puedo repudiar porque sé que en la coalición también se manejan, yo no las manejo con esa profesionalización que otros sí las manejan, pero las técnicas de marketing llegadas a la política desde hace mucho tiempo, obviamente generan esto, que le digan la palabra lo vamos a matar, que le digan lo vamos a neutralizar. En las seriales norteamericanas vemos el objetivo fue neutralizado, no, lo mataron, Lo pero queda mataron, sí, lindísimo decir, bueno, sí, acá es sí. lo mismo, O interrupción voluntaria del embarazo por la sola voluntad de la mujer. sí, 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 Yo puedo sí, interrumpir, conversar con usted porque me voy a buscar la taza de té y vuelvo, pero el embarazo no se puede interrumpir. Se claro, aborta. era aquello de ligeramente embarazada. Había un título de una película que también es espectacular como y se acopla a lo que usted venía hablando, la semántica, el lenguaje, Sí, bien madurado y planificado, llevan a que usted quede loco de la vida y le sí, están sí, vendiendo el buzón, pero sí, envuelto sí. para regalo. Entonces, inclusión financiera es obligatoriedad. Y entonces decir que es democrático, es decir, que tiene un aval a nivel de la aprobación del pueblo, una cosa que es una obligatoriedad y que Mm. además fue impuesta en función de parámetros por eso le digo, perdón si le rompo un poco el libreto, No, no, pero pero está perfecto. Es un me, tema me, muy me, importante tratar. me rompió la vista cuando vi esto, me Claro, me molestó, imagino. sinceramente me Sí, sí. molestó. ¿Habrá Entonces, tomado un omeprazol o algo así? No. no, no, No ataca el estómago. no, 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 tiene estómago para eso. Sí. no, no, tengo súper estómago, me encanta el picante y hago abluciones de picante y de ajíes catalanes todo el día, Sí, pero sí. no tomo pastillitas para dormir, tengo 68 y duermo todavía. Me Sí, sí. desvelo a veces a las 4 de la mañana con algún problema, Digo, lamentablemente eso, es la edad, sí, sí, sí. y estamos acá es 99% de líos y 1% de gratificación. Lo vi Entonces, caminar muy ágilmente por la Rambla el otro día. En el video lo subimos a redes ya el video, se fue subido. bárbaro.
Son, Camina muy ágil, ¿eh? Sí, bueno, sí. no, no, no. Ya la operación me quitó, me quitó. Antes Mm, me manejaba y estaba haciendo deporte, claro, por lo menos el deporte placentero, sí. hasta hace unos años, hasta hace 2 años. Después de la operación, Mm, lamentablemente no. Entonces, déjeme una reflexión con inclusión financiera. La inclusión financiera tuvo dos lanceros a sus costados, que era evitar la evasión, por un lado, y evitar el lavado. Esos mm, eran los lanceros que se ponían adelante del vehículo para decir, mirá qué bueno es esto. La parte que no se contaba, la parte que entra dentro de este marketing, obligatoriedad, era que al ciudadano no solamente le quitaban derechos, sino que además le quitaban platica, como diría Escobar. La claro. platica viene de que los bancos, en la ley de inclusión financiera, creo que el artículo era 12 o 13, ahora no recuerdo porque no tengo Sí, material a la no, vista, no recuerdo, sí, creo que sí. decía muy lindo que serán gratuitas las cuentas, que no habrá obligatoriedad al momento de la extensión de la tarjeta para que va a hacer uso de la cuenta. Mm, Decía una cantidad de cosas preciosas y decía que hasta 5 extracciones de dinero eran gratuitas. No solamente se modificó, porque conecté con amigos del Banco República, funcionarios que me dieron material. No mm, solamente se modificó que la única extracción gratuita es cuando se realiza el retiro de la totalidad del dinero en una sola vez, sí, sino que ya si hay otras extracciones, la persona tiene que abonarle al banco y sí, por los manejos a nivel electrónico de lo que es el pago sí, en niveles electrónicos, la sí, persona tiene que tener, el comerciante tiene que tener un POD, que yo desconozco el funcionamiento porque no uso. mm, La persona tiene que tener comunicaciones telefónicas preformadas, tiene que tener además una comisión que le cobra quien intermedia en la labor de la sí, tarjeta plástico. Entonces, al final, repito que ahora no los tengo a mano, por eso no los puedo decir en forma taxativa, al final mm, había como siete mecanismos para sacarle la platica al uruguayo que contentísimo decía, qué suerte, estoy mm, incluido en las redes financieras, me siento un Bill Gates porque ahora yo manejo los bancos claro, como los maneja. No, mi claro, amigo, lo están comiendo crudo porque los bancos no hacen plata con el mecanismo de quitar grandes cantidades. Con pequeñísimas cantidades quitadas a mucha gente, el negocio es pomposo. Así que exacto. a los bancos les sirvió. Y en Mm, un gobierno de corte pseudo izquierda, porque después daría un día para analizar si estamos mm, hablando de verdaderas izquierdas o no. Y por mm, eso muchos de izquierda han renegado. sí. O sí, o izquierdas ortodoxas, que está la ortodoxia marxista, y la neoizquierda, ¿no? Hay una izquierda mucho más tramposa, mucho más veladamente izquierdista, pero que va globalizando el mundo bajo parámetros que terminamos complicados, ¿eh? Y después hay concesiones que vaya a saber uno, entramos en el plano a veces muy Mm, teórico, pero concesiones mutuas mm, entre los distintos operadores mundiales, sí, por las cuales yo te doy determinadas naranjas, por ejemplo, y mm, bueno, y vos otorgame determinados principios, porque aquella claro, vez que se cambiaron presos por naranja, el partido se jugaba en una forma muy extraña, por lo menos, muy extraña. Pero sí, volviendo al tema, la inclusión financiera entonces es pago, es dinero que le sí, sacan a el ciudadano en la medida que lo obligan a tener que bancarizarse. Los mm, bancos, decía Bertolt Brecht, y estoy repitiéndolo por todos conocidos, mm, más que lo peligroso no es robar un banco, decía Bertolt Brecht sí, desde una sí. óptica socialdemócrata de izquierda, diría Sí, yo. que No, terminó vinculado al Partido Comunista, ¿no? terminó vinculado. El Sí, otro día sí. en un tuit me decían, no, no era comunista. Terminó con Mm, grandes cercanías con el Partido sí, sí, Comunista sí, en oposición al sí. régimen Como García nazi. Lorca, sí, sí, Exacto. terminaron muy vinculados. También comprensible en la época en que En la vivieron. época, sí, hay que La ver en otra esa época. era el Sí, nazismo, entonces se eh, polarizó. Pero sí, decía Bertolt Brecht que peor que robar un banco es fundar un banco. La izquierda quería la nacionalización de la banca en mm, aquellos postulados sesentistas que luego obviamente sí, supieron adaptar. mm, Astori hablaba pestes de los bancos porque me pasaron mm, un video antiguo
Como siempre, los sí. archivos es lo que nos mata a los seres humanos. Y ahora estamos... Astori, disculpen, Astori fue una de las promesas, podríamos decir que era el forlán económico del CLAE. O sea, el CLAE era una organización para formar economistas de un perfil neomarxista, ¿no? Es decir, que pudieran actualizar desde lo gramsciano una teoría económica. Y corto con esto mi comentario. Yo considero, igual que un amigo, que la gente de izquierda sabe poco de economía, porque justamente son enemigos de la economía real, que es la economía de mercado, la economía capitalista. Entonces empiezan a inventar, a payar, y cuando se dan cuenta que eso no funciona, no hay nada más contradictorio que un banco nacional. No hay nada más contradictorio que eso. No sé, es como, no sé cómo sería, como hablar de tenistas sin manos, ¿no? Claro, Porque el banco es el resultado de la economía de mercado. claro, claro. Entonces, en conclusión, los dos parámetros que se invocaban, que eran los parámetros de la evasión y el parámetro del lavado, queda claro que la inclusión financiera no era determinante para la lucha con ambos. Por supuesto, en algún porcentaje puede servir, pero básicamente en el tema de la evasión, que yo pague en negro en la puerta de mi comercio a mi empleado con platica contante y sonante, por más inclusión financiera que al resto de los empleados yo le pague a través de mecanismos bancarios, no evita la posibilidad del individuo de seguir haciendo la manganeta, no la Claro, evita. Y en claro. cuanto al lavado, es verdad, puede haber habido un descenso en los mecanismos de control. Sucede que los reporters por operaciones sospechosas en las franjas que dejó ahora la luz de controlar, ojo, no dejó de controlar, dejó de bancarizar, y ahora Mm, vamos a hablar de esto, bien, los reporters sospechosos en esas franjas no eran significativos, y de acuerdo a enorme cantidad de voces, el verdadero lavado será siempre por cifras muchísimo más importantes, donde intervienen precisamente los bancos. Estos sí, bancos que obligamos a que nos controlen y que saquen la platica, esos mismos bancos son los que hacen operaciones de lavado, claro. eso lo dicen desde el GAFI para abajo, Sí, sí, sí. operaciones de lavado, lo que pasa que por cifras tan escandalosas que no Mm, llegan a estas conclusiones. Pero además, en materia de lavado, lo que los sujetos que tienen que realizar los controles, que son básicamente escribanos, abogados, contadores inmobiliarios, tienen y están obligados a seguir haciendo esos reportes por operaciones sospechosas o los sujetos obligados, los que tienen mm, esa obligación. Lo que sucede es que se racionalizó. Por mm, $5.500, la persona tenía que ser sometida a una indagatoria por parte de los operadores y tenían además que bancarizar cualquier tipo de tratativa. El individuo estaba haciendo un negocio inmobiliario, se sí, había sí. olvidado de pagar la contribución inmobiliaria, todo eso había que ser bancarizado, lo que a los escribanos les complicaba la vida. Y entonces hoy la gran carta que juegan es que, bueno, ahora se puede lavar dinero fácil porque se acabaron los controles. Falso. Los controles siguen, se flexibilizó un poco la función de los escribanos en negocios inferiores a 100.000 y lo que Seguro. sucede es que se racionalizó la tenencia de dinero. Que alguna Exacto. vez yo sostengo que a mí es a los que le gusta tener alguna platica abajo de la baldosa, porque Ah, desconfío de que, como decía Kondratiev, que era un economista ruso, en las economías de mercado, cada 20, 25 años, tienen un golpe muy sí, fuerte y el sí. ciudadano tiene el derecho a prever esa oportunidad. Con este Mm, sistema yo no podía tener un peso en mi casa. claro. Entonces, le quita y lo va llevando al sistema de robotización, por Mm, decirlo en términos de sí, sí. quien no ha preparado la clase, de robotización a lo que apuntaba recién en sus dichos cuando hablaba de las previsiones de Max Weber en lo que representa ese futuro terrible en la Sí. cual nos vemos inmersos los seres humanos, que cuidado, que el problema laboral, y determino, que el problema laboral no termine en lo que estamos discutiendo del derecho a la huelga, sino que termine en la maquinización de este planeta, donde las Mm, fuentes de trabajo se van a ir perdiendo por esa muerte callada que nos va mm, invadiendo y de la cual no somos siempre conscientes. Perdón que me sí. le fui del tema, No, no, pero no, el no, pero es un tema muy importante, semanario Voces doctor. me obligaba. Y el Es un otro, tema, sí, además cuando salen con ese tipo de engaño, de disparate, vale la pena que alguien como usted lo aclare el tema. Incluso me quedo pensando que el control financiero
es inevitable, como usted dice, pues tenemos el sistema de las declaraciones juradas. Cualquier empresa tiene que Pero, ir a claro, hablar con sus contadores para hacer la declaración jurada ante la DGI, hay que hacer la declaración jurada ante el BPS, hay que hacer la declaración jurada ante el FONASA. Eso que nos dice el economista usted sabe, Caumón. Hasta hay un usted costo sabe, social, en economía se le llama costo social, ¿vio? Porque claro, hay declaración para esto, declaración para esto, declaración para esto. más la bancarización obligatoria, imagínese usted lo que es la vida del individuo. Como broma, le digo que el delincuente le tiene más miedo a la DGI que a la Fiscalía General. Mucho más miedo, porque Y la sí. DGI tiene mecanismos de investigación muchísimo más eficientes. Ujú. Déjeme, yo no le voy a quitar el glúteo a la hipodérmica con el tema de la huelga y lo que legisla la LUC en el sentido de los derechos tanto para los propietarios de la empresa como para los no huelguistas. Ahora vamos al Mm. tema. Pero Bien, déjeme otro comercial, de aquello que sí. le rompo el folleto básico. Parece el La, puntero repentista, ese que no se sabe para qué lado agarrar. y bueno, Está es bien, lo que le da chispa a veces. Yo está bien eso. di Me clases parece bien. Se durante trata de muchos eso. años y apartarse del libreto era muy bueno Sí, a veces es porque bueno. concitaba más la atención. Pero perdóneme mi forma. Le tiro una chiquita también y volvemos al tema original. La Fiscalía General, el fiscal general, está promocionando un diplomado en técnicas de litigación y de procesal penal en una universidad privada. Bien, lo que en principio eso sería impecable, sucede que el costo de ese curso es aproximadamente de $3.000 y se le ofrece tanto a los fiscales como a los defensores. Quiere decir que el fiscal general, jefe de los fiscales que deben de perseguir los delitos y contradecir a los defensores, está ofreciendo un curso pago, y me voy riendo a medida que lo digo porque cada vez me parece más demoníaco, le está ofreciendo un curso con platica, $3.000, a sus fiscales y a los defensores. Quiere decir que el fiscal dice, pero pará, mi jefe va a entrenar a los del otro cuadro bajo el concepto de que todos merecen la educación, pero pero además a nosotros nos va a cobrar $3.000 por enseñarnos lo que nos tendría que enseñar el propio Estado para enseñarnos a litigar y combatir los delincuentes. Y Seguro. además, los del otro lado tienen estudios muy importantes, como hoy tiene el caso de los abusos sexuales, el caso de Operación Océano, Mm. hay abogados muy importantes que fácilmente van a poder pagar $3.000, pero el fiscal lo tiene que sacar del único sueldo posible que tiene porque no tiene capacidad de otra actividad remunerada, lo Mm. tiene que sacar de su único sueldo posible y tiene que hacer malabares para entrenarse a perseguir a los malos que ya son de alguna manera entrenados sus abogados para hacerle frente. Y el fiscal lo hace en una universidad privada y la universidad privada cobra. Y yo Claro. voy a querer saber en breve si el fiscal también cobra, como todo indica que sí. Y que- Escúcheme, mi amigo, termino de decir esto, hoy me tiro por la ventana para abajo. Estamos claro. en el mundo. No, El no. fiscal, el fiscal general, que además yo con él tengo trato normal, más allá de Sí, alguna sí, ironía, cuando nos hemos cruzado acá en el Parlamento, fuimos sí, compañeros de trabajo durante años. El sí, sí. fiscal general fue de la UJC, Sí, que sí. traducidos son las Unión de Juventudes Tú eres Comunistas, comunista, sí, pero sí. hoy está trabajando con universidades privadas a $3.000 el bono y Sí. enseñándole a los defensores de los indagados a cómo defenderse mejor. Mi amigo, Doctor, podemos hacer así una pequeña pausa para retomar el Zoom porque se nos corta Zoom. Hacemos una que, pausa y retomamos Zoom para seguir con bien, este tema, que es muy interesante esto. Me bueno. deja pensando muchísimo. Seguimos. Vamos a una pausa, Maxi, y volvemos con el doctor Gustavo Subía. ¿En dónde estamos?